Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirse en un mar de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho, mucho amor. Porque hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que te llevan al límite, esos que te hacen suspirar, llorar a moco tendido y rogar por un final feliz. Esos que te enamoran perdidamente, pero que también te hacen sufrir como nunca. Así que preparen sus pañuelos, sírvanse una taza de té y acomódense porque hoy exploraremos el amor turco al límite, drama, romance y pasión que te enamoran. Y antes de que nos adentremos en este universo de emociones intensas, un pequeño favor, si les gusta este tipo de contenido, si aman los dramas turcos tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones irresistibles. Gracias por su apoyo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué hace que un drama turco sea tan adictivo? Yo creo que es esa combinación perfecta entre personajes complejos, historias que te enganchan desde el primer minuto, paisajes impresionantes y, sobre todo, esa intensidad emocional que te atraviesa el alma. Y cuando hablamos de amor turco al límite, estamos hablando de esas historias que van un paso más allá, que te confrontan con situaciones extremas, dilemas morales y pasiones desbordantes. Vamos a comenzar hablando de esos dramas que te hacen cuestionar todo. Esos en los que el amor se enfrenta a la tradición, a la familia, al deber, a las expectativas sociales. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto a personajes que luchan contra viento y marea para estar juntos, desafiando incluso a sus propias familias? Esa lucha constante, esa determinación inquebrantable, es lo que nos atrapa. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver un amor que lo supera todo? Un ejemplo perfecto de esto es la clásica historia del chico rico y la chica pobre. Pero en los dramas turcos, esta fórmula se eleva a otro nivel. No se trata solo de diferencias económicas, sino también de diferencias culturales, de valores, de mundos completamente opuestos que chocan y se entrelazan. Y en medio de ese choque surge el amor. Un amor que debe superar prejuicios, envidias, e incluso planes maquiavélicos de aquellos que no quieren verlos juntos. Y es aquí donde el genio de los guionistas turcos se manifiesta. No se conforman con el cliché sino que lo retuercen, lo adornan con capas de complejidad y lo hacen resonar con el espectador. El chico rico a menudo no es simplemente un heredero mimado, sino alguien con un profundo vacío existencial, atormentado por la presión familiar y la responsabilidad de mantener un legado. La chica pobre, por su parte, no es una damisela en apuros, sino una joven valiente y decidida, con una fuerte ética de trabajo y un corazón generoso, capaz de inspirar a los demás a seguir sus sueños. Esta contraposición de personalidades y mundos crea una tensión narrativa que es irresistible. Pensemos en esas heroínas fuertes, independientes, que no se dejan pisotear por nadie, que luchan por sus sueños y que al mismo tiempo se enamoran perdidamente de un hombre que a veces parece un ogro, pero que en el fondo tiene un corazón de oro. Esas mujeres que no se conforman con el papel que la sociedad les ha impuesto, que se rebelan contra las injusticias y que encuentran en el amor la fuerza para seguir adelante. Esas son las que nos inspiran. Y es que en el contexto de la sociedad turca, muchas veces conservadora y con fuertes tradiciones, estas heroínas se convierten en un símbolo de empoderamiento femenino. Sus luchas y victorias resuenan especialmente con las espectadoras, que ven en ellas un reflejo de sus propios desafíos y aspiraciones. La forma en que estas mujeres desafían las normas, defienden sus derechos y toman las riendas de sus vidas, es un mensaje poderoso que trasciende las pantallas y llega al corazón de la audiencia. Son un faro de esperanza y un recordatorio de que la fuerza reside en la autenticidad y la determinación. ¿Y qué decir de los protagonistas masculinos? Esos hombres atormentados por el pasado con secretos oscuros, que necesitan encontrar la redención. Esos que al principio parecen fríos, distantes, incluso crueles, pero que poco a poco van abriendo su corazón a la mujer que aman. Ver esa transformación, ese proceso de sanación, es simplemente fascinante. Y es que en el fondo, todos queremos creer que el amor puede cambiarlo todo. La figura del hombre alfa, que se transforma gracias al amor, es un arquetipo recurrente, pero los dramas turcos le dan una vuelta de tuerca. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino de una profunda transformación interior.
El pasado oscuro, los traumas de la infancia, las decepciones amorosas, todo eso influye en la construcción de un personaje complejo que lucha por superar sus propios demonios. Y es en la relación con la protagonista femenina donde encuentra la fuerza y la motivación para sanar sus heridas y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Esta vulnerabilidad masculina, esta capacidad de mostrar las propias debilidades, es lo que hace que estos personajes sean tan atractivos y cercanos al público. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Los dramas turcos también son maestros en el arte de hacernos sufrir. Y es que el amor al límite también implica dolor, sacrificio, traición y desilusión. Esas historias en las que los personajes tienen que tomar decisiones difíciles, decisiones que los marcan para siempre. Esas en las que el amor se pone a prueba constantemente y a veces, lamentablemente, no logra superar los obstáculos. Aquí es donde entra en juego la maestría de los guionistas para crear situaciones de alta tensión dramática. No se trata de conflictos gratuitos o forzados, sino de dilemas morales que ponen a prueba los valores y las convicciones de los personajes. ¿Qué harías si tu amor estuviera en contra de tu familia? ¿Sacrificarías tu felicidad por el bien de los demás? ¿Perdonarías una traición imperdonable? Estas son las preguntas que se plantean en estos dramas, y las respuestas nunca son fáciles. El sufrimiento se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y en una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor y la condición humana. Pensemos en esas relaciones prohibidas, en esos amores imposibles que te desgarran el alma. En esos triángulos amorosos que te hacen dudar de todo, que te hacen preguntarte con quién deberías estar. En esos secretos familiares que salen a la luz y que destruyen todo lo que creías saber. Esos son los dramas que te mantienen al borde del asiento, que te hacen rogar por un final feliz, pero que al mismo tiempo te preparan para lo peor. Las relaciones prohibidas son un tema recurrente en la literatura y el cine, pero los dramas turcos las exploran con una sensibilidad especial. Ya sea por diferencias de clase, por la oposición familiar o por la existencia de compromisos previos, estos amores imposibles generan una tensión dramática que es difícil de superar. La lucha interna de los personajes divididos entre el deseo y el deber es un elemento clave para mantener al espectador enganchado. Los triángulos amorosos, por su parte, son un recurso narrativo que permite explorar diferentes facetas del amor y la amistad. ¿Quién es el verdadero amor? ¿La persona que te entiende y te apoya o la que te despierta la pasión? Estas son las preguntas que se plantean en estos dramas, y la respuesta nunca es obvia. Y es que los guionistas turcos son expertos en crear giros inesperados, en dejarte con la boca abierta y en hacerte cambiar de opinión sobre los personajes a cada rato. Un día amas a un personaje, al día siguiente lo odias con toda tu alma. Y eso es lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos, esa capacidad de sorprenderte constantemente, de mantenerte en vilo hasta el último minuto. La imprevisibilidad es una de las claves del éxito de los dramas turcos. Los guionistas no tienen miedo de tomar riesgos, de matar personajes principales, de introducir nuevos conflictos y de cambiar el rumbo de la historia. Esta audacia narrativa mantiene al espectador en constante estado de alerta, sin saber qué esperar en el próximo episodio. La capacidad de sorprender y de generar emociones intensas es lo que distingue a los dramas turcos de otras producciones televisivas. Pero más allá del drama y la pasión, los dramas turcos también nos ofrecen una ventana a otra cultura, a otra forma de ver el mundo. Nos muestran las tradiciones, las costumbres, los valores de la sociedad turca. Nos enseñan sobre la importancia de la familia, del honor, del respeto a los mayores. Y a través de esas historias podemos conectar con personajes que, aunque viven en un país diferente, comparten con nosotros los mismos sueños, las mismas esperanzas y los mismos miedos. La riqueza cultural de Turquía se refleja en cada aspecto de los dramas, la gastronomía, la música, la vestimenta, las celebraciones y todo contribuye a crear un universo fascinante que atrapa al espectador. Al mismo tiempo, los dramas turcos abordan temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la pérdida. Esto permite que personas de diferentes culturas y orígenes se identifiquen con los personajes y sus historias, creando un puente entre mundos diferentes. Y hablando de conectar, no podemos olvidarnos de la música. La música en los dramas turcos es fundamental. Es la que te pone la piel de gallina, la que te hace llorar a mares, la que te transporta a ese lugar mágico donde el amor es posible. Es la banda sonora de tus emociones, la que te acompaña en cada escena, la que te hace sentir que estás viviendo la historia en carne propia.
La música no es simplemente un acompañamiento, sino un elemento narrativo esencial. Los compositores turcos son maestros en crear melodías emotivas que realzan la intensidad de las escenas y que se quedan grabadas en la memoria del espectador. La música es capaz de transmitir emociones que las palabras no pueden expresar, creando una conexión aún más profunda entre la audiencia y la historia. Además, la fotografía y los paisajes son simplemente espectaculares. Esas tomas aéreas de Estambul, esos atardeceres en la costa del Mediterráneo, esos interiores lujosos y esos barrios pintorescos. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica, a transportarte a otro mundo. Y es que los dramas turcos no solo te cuentan una historia, sino que te hacen vivirla. La calidad de la producción es un factor clave en el éxito de los dramas turcos. Los directores de fotografía y los diseñadores de producción crean imágenes impresionantes que capturan la belleza de Turquía y que realzan la atmósfera de las historias. El uso de la luz, el color y la composición contribuyen a crear una experiencia visualmente impactante que transporta al espectador a otro mundo. Ahora bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos dramas que nos llevan al límite? Podríamos hablar de Kara Sevda, una historia de amor trágica que te roba el aliento. La intensidad del amor entre los protagonistas, la oposición familiar y los secretos del pasado crean una atmósfera de suspense y melancolía que es difícil de olvidar. O de Aşk Memnu, un drama lleno de intrigas y pasiones prohibidas que te deja sin aliento. La elegancia de la puesta en escena, las actuaciones impecables y la complejidad de los personajes hacen de este drama una obra maestra del género. También podríamos mencionar Erkenci-Kuş, una comedia romántica que te hace reír a carcajadas, pero que también te toca el corazón. La frescura y la espontaneidad de los protagonistas, la belleza de los paisajes y el humor inteligente hacen de esta serie una opción perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera y entretenida. Y por supuesto, no podemos olvidar Sen Kalkapm, un drama que te enamora con su química y te hace soñar con un amor de cuento de hadas. La química entre los protagonistas, la belleza de los escenarios y la trama romántica y optimista hacen de esta serie una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor para soñar. Pero hay muchísimos más. Fatmagulum Suqne, que aborda temas delicados con una sensibilidad impresionante, Mutesem YZYL, que nos sumerge en la historia del Imperio Otomano con una producción espectacular, y Kukur, que nos muestra la vida en un barrio conflictivo de Estambul con una crudeza impactante. La verdad es que la lista es interminable. Cada drama tiene su propia magia, su propia forma de enamorarte y de hacerte sufrir. Pero todos comparten esa intensidad emocional, esa pasión desbordante que es tan característica de los dramas turcos. Y es esta variedad de géneros y estilos lo que hace que los dramas turcos sean tan atractivos para un público tan amplio. Hay un drama para cada gusto y para cada estado de ánimo. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Los que comentamos cada episodio en las redes sociales, los que creamos memes, los que debatimos sobre quién debería quedarse con quién. Los que nos emocionamos, lloramos y reímos con cada personaje. Los que hacemos de esta comunidad algo tan especial. La comunidad de fans de los dramas turcos es vibrante y activa. Las redes sociales se llenan de comentarios, análisis, teorías y memes relacionados con las series. Los fans crean grupos de discusión, organizan eventos y comparten su pasión por los dramas turcos. Esta comunidad es un espacio de encuentro y de conexión para personas de diferentes culturas y orígenes que comparten un mismo interés. Y es que los dramas turcos no solo son entretenimiento, son una forma de conectar con otros, de compartir nuestras emociones, de sentirnos comprendidos. Son una excusa para reunirnos con amigos, para pasar un buen rato, para olvidarnos de los problemas por un momento. Y eso en el mundo en el que vivimos es un tesoro. En un mundo cada vez más individualista y aislado, los dramas turcos nos ofrecen la oportunidad de conectar con otros y de compartir experiencias emocionales. Ver un drama en compañía de amigos o familiares se convierte en un momento de convivencia y de diversión. Los dramas turcos nos invitan a soñar, a reír, a llorar y a reflexionar sobre la vida. Así que si aún no han sucumbido a la magia de los dramas turcos, los invito a que lo hagan. Denles una oportunidad, déjense llevar por las emociones, y prepárense para enamorarse perdidamente. No se arrepentirán. La puerta a un universo de emociones intensas y de historias fascinantes está abierta para todos. Hemos llegado al final de este viaje a través del amor turco al límite.
Recapitulando un poco, exploramos esa combinación única de drama, romance y pasión que hace que los dramas turcos sean tan adictivos. Vimos cómo el amor se enfrenta a la tradición, a la familia y a las expectativas sociales. Hablamos de esos personajes complejos, de esas historias que te enganchan desde el primer minuto y de esa intensidad emocional que te atraviesa el alma. Y por supuesto mencionamos algunos ejemplos de dramas que te harán suspirar, llorar y rogar por un final feliz. Hemos analizado los elementos clave que hacen que los dramas turcos sean tan populares: la calidad de la producción, la riqueza cultural, la intensidad emocional, la complejidad de los personajes y la imprevisibilidad de las tramas. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su drama turco favorito? ¿Cuál es el personaje que más les ha hecho sufrir? ¿Cuál es el final que más los ha decepcionado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan. Vuestras opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más chismes y más emociones. Hasta la próxima.